¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí en el bosque de Chapultepec, un lugar sin duda alguna de suma importancia para todos los capitalinos y para todos los turistas. Está dividido en 4 secciones, tiene 3 lagos artificiales y 8 museos, de los cuales solo visitaremos solamente uno, que es el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec. Así es que vengan, acompáñenme. El sitio donde se encuentra el castillo ha tenido una rica historia que se remonta a la época prehispánica. Originalmente fue utilizado por los mexicas como un lugar de descanso y retiro. Durante la época colonial se construyó un palacio en el lugar, que fue posteriormente convertido en el Castillo de Chapultepec en el siglo XVIII. A lo largo de su historia ha servido para diversas funciones, incluyendo residencia imperial, residencia presidencial y sede de la Academia Militar Mexicana. Hoy en día alberga el Museo Nacional de Historia, que exhibe una impresionante colección de arte y objetos históricos y muebles. El castillo es un ejemplo notable de la arquitectura neoclásica y ofrece una vista panorámica impresionante de la Ciudad de México, desde su ubicación en la cima de la colina. Sus elegantes salones, jardines y pasillos reflejan la opulencia de su época. Es famoso por su conexión con la batalla de Chapultepec durante la Guerra México-Estados Unidos. Se le llama Castillo de los Niños Héroes, debido al coraje de los jóvenes cadetes militares que defendieron el castillo durante la batalla, aunque finalmente fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Miren, pues con esta hermosa vista hacia la ciudad y con los niños héroes, pues vamos a hablar un poco de historia acerca de ellos, ya que ellos fueron los que defendieron el castillo de Chapultepec en el año de 1847, cuando fue la intervención norteamericana. Pero bueno, son nombrados 6 niños héroes, pero en realidad pues era todo el colegio militar, donde pues murieron muchos, los defendieron muchos. Le hacen mención a 6 porque eran los más chicos. Sus edades variaban entre 19 a 13 años. Entonces es por eso que se les hace mención a los jóvenes de menor edad, de tal prenombre o sobrenombre de niños héroes. La batalla de Chapultepec es un episodio importante en la historia de México y es recordada tanto por su feroz lucha como por el sacrificio de los jóvenes cadetes que defendieron el castillo. El 13 de septiembre se celebra en México como el Día de los Niños Héroes en su honor. Y como les digo, gran parte de historia tiene este castillo. Esa defensa que fue en 1847, todo lo que fue el imperio de Maximiliano y Carlota, donde este castillo fue el castillo imperial durante todo ese tiempo. Y después de ahí pues varios presidentes y políticos importantes estuvieron aquí viviendo, habitando este recinto. Vean nada más, ¿quién no se va a enamorar de México con estas enormes vistas? Y miren, se dice que el emperador Maximiliano de Habsburgo solía observar desde aquí la llegada de las carrozas y los desfiles. Y también lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, antes tenía el nombre del Paseo de la Emperatriz, en honor a la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Tanta historia tiene este lugar. Desde el México prehispánico también era muy importante este Cerro del Chapulín, ya que en una peregrinación los aztecas hicieron un alto en este lugar e hicieron un adoratorio. Y es así que con el paso del tiempo pues ha ido evolucionando esta joya arquitectónica, y fue hasta que en 1944 ya pasó a ser el Museo Nacional de Historia. Miren, estamos en la parte más alta del castillo y tenemos aquí el Caballo Alto. Fue construido como parte del Colegio Militar en 1842 y en 1877 se adoptó como observatorio astronómico. También recordemos que en el año de 1864 Maximiliano y Carlota adaptaron este lugar, lo convirtieron en su residencia. De allí estos hermosos jardines que fueron diseñados bajo influencia de los estilos europeos de la época. Hoy en día, algunos de los jardines de Maximiliano pueden haber cambiado con el tiempo, pero aún así, el castillo de Chapultepec sigue siendo un lugar hermoso con jardines y áreas verdes que atraen visitantes de todo el mundo.
Y hasta el momento, ¿qué te parece esta bonita experiencia? Ahí deja en los comentarios si ya conocías este hermoso lugar. Si no lo conocías también, es importante tu opinión. El colegio militar se instaló en el castillo de Chapultepec en el año de 1841. Durante el gobierno de Anastasio Bustamante se tomó la decisión de convertir el castillo en la sede de la institución educativa militar. En la guerra de 1847, el castillo fue ocupado por las fuerzas estadounidenses y el colegio militar tuvo que abandonar temporalmente las instalaciones. Después de la guerra, el colegio militar regresó y continuó operando hasta el año de 1864, cuando Maximiliano de Habsburgo asumió el poder en México. Miren, todos estos eran los dormitorios de los cadetes del colegio militar, donde dormían y se levantaban temprano a hacer sus actividades. Y pues no sé, uno se imagina o trata de recrear las imágenes de todos esos momentos, despertándose todos de sus habitaciones, ¿no? Y a realizar las indicaciones que les daban sus mandos, ¿no? Pues, como les digo, este castillo está lleno de historia. Muy bonito. Vamos a seguir. Miren, mientras hacemos el último recorrido, hagamos un resumen de la historia de México. Antes de la llegada de los europeos, México estaba habitado por diversas civilizaciones como los aztecas, mayas y olmecas, que tenían avanzadas culturas y ciudades. En la conquista española, en 1519, Hernán Cortés llegó a México y comenzó la conquista del territorio. En 1521, los españoles derrotaron al Imperio Azteca y establecieron el Virreinato de Nueva España, que abarcaba gran parte de América del Norte y Central. En la época colonial, durante más de 300 años, México fue una colonia española. Esta etapa dejó una profunda influencia en la cultura, la religión y la sociedad mexicana. El movimiento de independencia mexicana comenzó en 1810, liderado por figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, y finalmente en 1821 México logró su independencia de España. En la época post-independencia, México experimentó un periodo tumultuoso, con conflictos internos, cambios de gobierno y conflictos con potencias extranjeras como la intervención francesa. A mediados del siglo XIX, México vivió un periodo de reforma y lucha por la separación de la Iglesia y el Estado. Después de la intervención francesa, México restauró la República. Porfirio Díaz gobernó México de manera autoritaria durante casi 30 años, conocido como el Porfiriato. Esto llevó a un descontento y a la Revolución Mexicana. Entre 1910 y 1920, México vivió una revolución que buscaba reformas sociales, políticas y económicas. Líderes como Emiliano Zapata y Francisco Villa jugaron un papel importante en esta lucha. Tras la revolución, se estableció una nueva constitución en 1917. Sin embargo, México continuó experimentando conflictos políticos y sociales a lo largo del siglo XX. Hoy en la actualidad, México es una república democrática y una de las economías más grandes de América. Es el séptimo país más visitado del mundo por su gran atractivo turístico. México es conocido por su rica herencia cultural, que incluye tradiciones indígenas y coloniales, y a pesar de sus grandes problemas sociales y su gran desigualdad económica, yo sigo pensando que México es más grande y hermoso que sus problemas. Con esto terminamos el video. Espero te haya gustado. Dale un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Cuídate mucho, bendiciones. Chao.